y es que vamos a hablar de la Torre de Babel y lo que sucede ahí. Pero antes de entrar ahí, eh, vamos a adelantar un poquito acerca del origen y el desarrollo de las escrituras. Prácticamente estamos viendo dos líneas paralelas, que es la Biblia en inglés y la Biblia en español. La que yo les estoy presentando en este momento es el desarrollo de la Biblia en inglés, pero es intrínsecamente influida por el desarrollo de la Biblia en inglés. En la próxima clase yo les voy a traer la información de cómo se entretejen los elementos del desarrollo de la Biblia en inglés y ciertos acontecimientos para que nosotros obviamente obtengamos la Biblia en español. Entonces, la mayoría de esos textos se los voy a dejar para que ustedes los lean. Simplemente voy a hacer, resaltar algunos datos de ellos. En el año 2000, antes de Cristo, y esto ya lo habíamos visto, se escriben en hebreo, algunos en arameo, los acontecimientos que sucedieron. A eso se les llama las escrituras hebreas, o para nosotros el Antiguo Testamento. Aquí hay un ejemplo que en el año 500 antes de Cristo, es decir, más cerquita, acordémonos que el punto central es el año 0, y vamos a llamarlo cuando Cristo nace. De para atrás los años van a aumentar, entonces entre más grande el número, más lejos estamos de acá. Y del año 0 para acá, también aumentan los números, pero quiere decir que estamos más cerca a la fecha actual. Entonces, en el año 500 encontramos a Esdras, que es un escriba y un profeta, un sacerdote, y él compila o pone juntas algunos de los libros de la Biblia hebrea. Eso sucede alrededor del año 450 al nacimiento de Cristo. Los libros están ordenados temáticamente y vemos que están en históricos, poéticos y proféticos. Ahí también incluyen los libros apócrifos, que son 7 libros que fueron parte de la Biblia hebrea hasta el año 90 a.C., pero luego ancianos judíos los eliminaron de acuerdo a inspiración divina. Ellos estaban analizando qué era la información que estaba en esos libros y si no estaban de acuerdo al resto de las escrituras, obviamente las eliminaban. Muchas de ellas tienen datos históricos, información valiosa, pero no están catalogadas como inspiración divina, por eso no hacen parte del canon. También está el dato, el del papiro es una planta que crece al lado del rey Nilo y entonces al cortarla ellos la ponían junta y ahí eran donde ellos escribían. Sin embargo, el papiro es un material bastante frágil, entonces no es duradero para seguir escribiendo las escrituras. La palabra códice que ustedes ven ahí es una especie de libro, de cuaderno. Entonces, después de que los cristianos comenzaron a copiarlos en hojas de papiro, porque mejoraron el material del papiro al ponerlo bien junto, se convertía como si fuera en un papel. Luego las encuadernaban y las colocaban en planchas de madera. Y a esto se le llamó el códice. En el año 1 después de Cristo, y esto es importante, vuelvo y hago la referencia, cuando hablamos de las escrituras, hay un silencio por 400 años más o menos. En el último libro, que es el libro de, ¿alguien sabe? Si tiene y no veo la mano, dale, perdón. Malaquías. Sí, muy bien, Malaquías. En el libro de Malaquías, hasta cuando nace Jesús, empezamos con Juan el Bautista, no, Dios no habla, hay un silencio total. Más adelante vamos a hablar por qué hay ese silencio. Sin embargo, sigue escribiéndose libros. De hecho, en ese tiempo se escribió en el libro de los Macabeos 1 y 2, que cuentan la historia de lo que sucedió en ese tiempo, y más adelante vamos a hablar, así que no me voy a adelantar, pero para que tengan la idea de que el tiempo sigue corriendo, nace Cristo. Habíamos hablado también que el Señor Jesucristo no nace en el año 0, nace aproximadamente en el año 4, en el año 5 de ese calendario, pero nos gusta decir, o es más fácil decir que en el año 0, para aprovechar la línea de tiempo, pero para ser totalmente exactos,
sería en el año 4 o 5, también lo veremos más adelante cuando lleguemos allá. En el año primero después de Cristo, es decir, como si éramos un año nacido, vemos ahí, es 4 al 33, que es cuando el Señor muere. Vemos que Jesús cita a menudo las escrituras en el Antiguo Testamento y ahí está la referencia a Lucas 24, donde dice que Él no vino al mundo para anular las escrituras, sino para cumplirlas. En el año 100 después de Cristo, y ahí coloqué, voy a corregirlo, coloqué ACC, vemos que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago y Judas escribieron los evangelios, historias, cartas a otros cristianos, y el Apocalipsis entre el año 45 al 100 después de Cristo. Y ellos incluyen en sus escritos muchas citas del Antiguo Testamento, a excepción de los libros apócrifos de los que habíamos hablado. Esos escritos en griego se copiaron y se hicieron circular de tal manera que aproximadamente para el año 150 después de Cristo ya tenían un amplio uso y se puede hablar ahí del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Es importante recordar el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Dicho pacto de Dios con su pueblo fue prometido en Jeremías 31-34 y si alguien tiene esa cita, vamos a leerla por favor. Y si Laura puede buscar Lucas 22:20 y si, vamos a ver quién más está por acá, creo que vi a Diana, puede buscar 1 Corintios 11:25. ¿Ya? ¿Alguien encontró Jeremías 31:34? Amén. Ok, dale papi, luego la que sigue. Dice Jeremías 31:34, versión Reina Valera 1960. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gracias. Lucas 22:20. Amén. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ok, la siguiente. Primera de Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias. Y esos versículos se refieren aquí precisamente a ese nuevo pacto al cual nos hemos estado refiriendo en las diferentes clases. Vale la pena recordar que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está totalmente conectado y refleja el Antiguo Testamento. No son separables. Muchas veces no sé si ustedes habrán escuchado, yo he escuchado en ciertos predicadores donde dicen, no, vamos a ir al Antiguo Testamento, eso es un grupo de reglas que ya no nos cobijan a nosotros, ahora estamos bajo la gracia. Y realmente, ya acabamos de leer, el Señor no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y a medida que desarrollamos el tema vamos a entender más, porque sí estamos también cobijados bajo el Antiguo Testamento, no para salvación, pero precisamente porque están interconectados, si no hay Antiguo Testamento, pues obviamente no vamos a tener el Nuevo. Seguimos en el año 200 y ahí hay una copia, hay una fotico de la antigua traducción, perdón, que me moví acá,
Copta, eso es en egipcio, la religión cristiana, la primera que estuvo en Egipto. Y obviamente ustedes ven ahí las letras en griego y mezcladas con el idioma de ellos. Para hacer un punto, aquí un paréntesis, los libros apócrifos del Nuevo Testamento dicen los escritores del primer siglo e historiadores como Filón y Josefo, ellos indican que en el canon hebreo no se incluían los libros apócrifos. En las traducciones más tempranas, en el latín y en el copto, que es en Egipto, y el siriaco en Siria, en el año 200 y 300 después de Cristo. Ahí ellos marcan la diferencia de qué libros están y qué libros no están. Bueno, voy a seguir. Ustedes pueden leer el resto para no hacer el... Oh, Tomás me está haciendo la corrección. Bueno, la voy a revisar. Por ahora la dejamos así y yo en la guía las mandaré si tengo corrección. Los padres de la iglesia, esta es una cosa que también quisiera aclarar. A los padres de la iglesia, algunos de nosotros se nos ha enseñado que quizás eran los sacerdotes católicos. Sin embargo, los padres de la iglesia no se refiere a esto. Estamos hablando, y para hacer la diferencia, más adelante vamos a ver el desarrollo de la iglesia cristiana como tal, el nacimiento, pero para hacer ese punto de diferencia aquí, los padres de la iglesia nos estamos refiriendo a los apóstoles y nos estamos refiriendo también a los que están tomando el canon de las escrituras y ahora lo utilizan obviamente para predicar el evangelio a lo largo y ancho. Empieza en el Imperio Romano, pero se difunde por toda la tierra. Uno de estos historiadores, uno de estos autores, Eusebio, hace una lista de los 22 libros aceptados del Nuevo Testamento, que son, ¿alguien sabe cuántos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos libros del Antiguo Testamento y cuántos son del Nuevo Testamento? 36 en el 29 del Antiguo Testamento. Eso, levante la mano. A ver, 39. 39 y Benjamín dijo algo, creo. y 27 en el antiguo. Muy bien, 27. 27 en el Nuevo, 39 en el Antiguo. Ok. Aquí hay una, vamos a decir, una carátula del Evangelio de San Mateo que estuvo aproximadamente en el año 300 después de Cristo. En ese mismo periodo de tiempo se compilaron, se hicieron circular por el Mediterráneo esos libros del Nuevo Testamento. Algo muy interesante que vemos ahorita a vista de pájaro, porque lo vamos a analizar más adelante, es cuando el emperador Constantino, el emperador de Roma, oficializa el cristianismo como la religión de Roma. Y realmente la religión de Roma era una religión pagana, llena de ídolos, de sacrificios, de inmoralidad. Y lo que sucede es que a los cristianos los empiezan a perseguir y los empiezan a matar, los empiezan a quemar. No sé si ustedes se acuerdan del Coliseo Romano, que los ponen y los matan y todo este tipo de cosas, pero no se pueden deshacer de ellos. Entonces lo que sucede es que a medida que ellos se van multiplicando, porque la iglesia primitiva se reúne se me fue ahorita la palabra, si alguien ¿se acuerda? Me la recuerda, por favor. En las, como si fueran en cuevas. ¿En qué? Catacumbas. Gracias, en las catacumbas. Pero no los pueden exterminar. Y ahí vemos reflejado la gracia y el poder de Dios que los está sosteniendo, que los está guardando. Y entonces lo que hace él es que se ingenia una táctica. Bueno, hay varias historias, ¿no? Hay una historia donde supuestamente él está en una de sus batallas y ve una cruz en el cielo y dice que por esa cruz tú vas a ganar. Esa es una de las historias. Pero puede ser muy posible que lo haya utilizado como una táctica
de guerra política, donde él utiliza o une lo que es el cristianismo, la religión, con la religión de Roma, y entonces ahí comienza vamos a decir, la nueva religión. Y muchas veces se les llama el cristianismo, sin embargo, esa se convierte en la iglesia de Roma, ya le doy la palabra a Mimín, pero debajo es como si estuviera la iglesia oculta, la iglesia perseguida, porque siguen persiguiendo a los cristianos. Así que se desarrolla un paralelo bastante interesante en el desarrollo de la iglesia, el cual no vamos a entrar ahorita, porque simplemente estamos viendo el origen de la Biblia, y más adelante veremos el de la iglesia Mimín. Quería decir algo sobre el Coliseo. Se supone, los romanos eran, se puede decir que eran muy sanguinarios, porque, digamos, el rey de Constantinopla, de Roma, Dirigía a los constantinoplanos. entonces él hacía como lo que su gente que quería que hiciera. Entonces ellos querían como ver cómo mataban a gente, ¿sí? Como Porque diversión. sí, como diversión. Sí, realmente había muchas prácticas y va a estar conectado con lo que vamos a ver sobre la Torre de Babel. Habían muchas prácticas donde habían templos, pero no es el templo, cuando nosotros vamos a la iglesia y decimos vamos al templo, o de diferentes religiones, el templo de lo que sea. Sí era un edificio y sí habían sacerdotes, pero las prácticas que se realizaban ahí eran totalmente de perversión, de inmoralidad, lo voy a poner en términos que sea apropiado para todas las edades, pero más o menos lo que nosotros estamos viendo el día de hoy con la cultura del arco iris, no el arco iris de la promesa de Dios, sino el arco iris perverso y pagano que se está viendo hoy, con el abuso que se hacía con diferentes tipos de personas, no importa las edades, eso es algo muy importante que tener en cuenta. Eso era lo que se hacía allí. Y eso era lo que sacrificaban a los dioses. Entonces no era de pronto como nosotros tenemos la idea de ir al templo o a los santos o ese tipo de cosas, no. Eran actos de sacrificio también, de sangre, donde mataban gente. Es por esa razón que cuando le están hablando a Pablo, le dice que si puede comer la carne sacrificada a los ídolos. Eh, la gente estaba preocupada, ¿por qué? Porque era precisamente lo que estaban sacrificando a los diferentes dioses con este tipo de ritos. Y obviamente, bueno, ya Pablo es un tema aparte, pero Pablo les está hablando más de lo que es purificado en el Señor y la conciencia y ese tipo de cosas. Pero simplemente es para dar la idea de lo que se estaba manejando en esos templos. Esa era la religión que se movía en ese tiempo, que venía de imperios antiguos, pasa a Grecia, luego pasa a Roma, y como decía Benjamín, la gente disfrutaba, los emperadores disfrutaban poner a los cristianos a que pelearan contra las bestias, porque realmente lo que hacían era comérselo las bestias. Y otra de las cosas que decía el emperador Nerón de Roma es que, bueno, él estaba loco y tuvo muchos problemas, había rebelión. Entonces, la genial idea que a él se le ocurrió fue echarle la culpa a los cristianos, y para darles una lección, lo que hizo fue empezar a coger aquellos seguidores de Cristo y los colocaba como antorchas vivientes en el camino, y para como darles una lección. Ha sido una historia bastante sufrida aquel que siga a Cristo. Paréntesis, por eso nosotros debemos amar las escrituras y amar al Señor, porque realmente el sacrificio que nosotros tenemos que hacer es mínimo, si no es que es nada. Volvemos a la pantalla. Aquí está Jerónimo. Jerónimo es una persona importante
él es en el año 382 después de Cristo, él empieza a traducir las escrituras al latín, una labor que le llevó 23 años. Hay una cierta discrepancia respecto al trabajo que hizo Jerónimo. Hay ciertas partes en las escrituras que no están totalmente alineados con el hebreo y con el griego. Es decir, que más adelante hacen una revisión y la Biblia empieza a desarrollarse a partir de estas traducciones que está haciendo Jerónimo, pero cuando empiezan a ver los manuscritos originales ven que hay una diferencia, que hay discrepancias en la traducción y entonces queda esa versión en latín, pero ellos luego vuelven a la versión antigua. Y ahí es cuando volvemos a lo que es el Septuaginto, que lo hablamos la vez pasada, que es lo más cercano a la traducción más cercana al original. En el año 500 después de Cristo, el cristianismo parece que llega a España con la predicación del apóstol Santiago. Y el discípulo Santiago y el apóstol Pablo. Dice Tertuliano, que es un historiador, que para el siglo III ya existía allí, en España, una iglesia floreciente. España era parte del Imperio Romano. Ahí es cuando el imperio entra en decadencia. Y también vale la pena explicar que todos los imperios, grandes imperios, han caído a causa de la inmoralidad, de la perversión de su cultura. Es decir, que todo lo bueno empezaba a caer. ¿Por qué? Porque todos los fundamentos de la moralidad eran quebrantados y de ahí caía todo el imperio. Las migraciones germánicas, y esto nos referimos a todos los países nórdicos, vamos a decir, para que ustedes tengan una idea, en el norte de Europa, en el año más o menos 378 al 600, hacen emerger nuevos idiomas. Ya ahorita vamos a hablar un poquito más de los idiomas. En el año 600 están los masoretas, que eran unos escribas judíos. También hay algunas discrepancias en algunas de las partes de la traducción que ellos hicieron. Solamente para que lo tengamos en cuenta, y después de que yo les traiga en otra lección una tabla, como que vamos a poder empezar a ver como que la Biblia de dónde sale, cómo va, diferentes textos, cómo se van uniendo para finalmente ponerlo en el canon bíblico, donde todas las personas que intervinieron para que se formara tuvieron inspiración divina. Si no han visto el video de la Septuaginta, les recomiendo que lo vean, eso está en la lección anterior. Bueno, voy a seguir con la siguiente. En el año 1000, en los siglos 10 y 11, surgen las formas más antiguas del español, el español bien antiguo. Y bueno, yo hacen la mano, si alguna vez a alguien le tocó leer el Cantar del Mío Cid. Sí, todos, ay, qué bueno, es para los que hablamos español. Sí, esa fue el libro que era un caballero y bueno, toda la historia. Esa es una obra literaria rudimentaria. Y obviamente que cuando se traduce la Biblia también es en el comienzo de rudimentaria. No es totalmente, vamos a decir que se ha estado mejorando a través de los años cuando van a los manuscritos originales y cuando están estudiándolo más para que sea lo más cercano al original. Un edicto de Jaime I de Aragón en el año 1223, ya es de esta era, le prohibió a sus súbditos tener la Biblia en idioma romance. La Biblia también fue prohibida en el idioma inglés y muchas personas murieron. Muchas personas se sacrificaron no solamente para la traducción, sino la preservación de las escrituras. En el Concilio de Tolosa de 1229 se le prohibió a los legos, que eran, vamos a decir, los nativos, usar la Biblia en su idioma vernáculo. La primera traducción importante al castellano en la Biblia alfonsina, y vuelvo y digo, es una Biblia totalmente, vamos a decir, confiable y con buena traducción, pero esa fue la primera que se hizo por orden de Alfonso el Sabio, el rey de Castilla.
Y esta traducción viene del Vulgata Latina, para que tengan en cuenta esa palabra. Y por eso es que como que se devuelve una vez que se hacen esas traducciones en Vulgata Latina, se Quería devuelve. decirle algo, Jiménez. Señor. Quería decir algo. Antiguamente era el griego, teníamos dos idiomas, el hebreo y el arameo en la época de Cristo. Después el griego y a su vez en la misma época el latín. Del latín ya proviene el español. Eso pasa mucho tiempo para que funcionara todo eso. Y eso viene desde la época de la Torre de Babel. Y hay como cuñitas ahí. Es mucho tiempo en los cuatro imperios, el imperio egipcio, el imperio babilónico y después el imperio medo-persa y después el imperio romano. Pasó mucho tiempo durante esos cuatro imperios y en la época en que estaba funcionando el imperio romano es que la religión que existía allí, que era prácticamente traída de Babilonia, de ahí que los sacerdotes de ese tiempo, que continuaron llamándose así, traían sus vestimentas y todas estas cosas. Se les siguió llamando sacerdotes en el tiempo del emperador Constantino, pero la verdadera religión, como explicó ya Jimena, estaba prácticamente a escondidas debajo de la tierra allí en Roma. Y quería únicamente hacer ese aporte con relación de dónde proviene el español, porque inicialmente la Biblia fue escrita en latín, griego y latín. Paro ahí. Correcto. Ese vulgato de latín, precisamente se trata de ese latín, las dos lenguas romances. Sin embargo, el griego era la lengua que se manejaba en el Imperio Romano. Y más adelante, cuando estudiemos un poquito más, porque todos estos son como si fueran ladrillos de conocimiento, y cuando lleguemos a la parte de las versiones de la Biblia, entonces vamos a entender un poquito más por qué la versión Vulgato Latín o la de latín realmente tiene bastantes problemas en la traducción. Bueno, para terminar esta parte de la Biblia, ya después ustedes la leen con más tiempo, la analizan un poco, pueden buscar, porque eso empieza a construir el conocimiento de saber qué traducción es buena, por qué es buena, qué significa. Y también nos ayuda a apreciar la bendición que tenemos de tener las Biblias. Y lo único que nos costó fue el precio de la Biblia. Un dato interesante es en 1455 se inventa ¿qué? La primera imprenta del mundo. Eso revolucionó todo. Se imprime la Biblia. O sea, estamos hablando de los tiempos medievales. Y se imprime la Biblia y eso lo cambió todo. Lo cambió realmente todo. Como consejo, mírense un videito en YouTube, así unos 5 o 10 minutos de qué fue la imprenta y cómo sucedió y de qué se trataba. Súper interesante, súper chévere. Y ahí se empieza a imprimir en la Biblia y la Biblia es el libro que más se ha impreso a través de la historia, desde que se creó la primera imprenta. Ok. Ahora sí entremos en materia, el fundamento bíblico. La Torre de Babel. La Torre de Babel. Antes de que comiences, Jime, es un ratico escribí, pero no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud, le quedó de pronto un dato de todos esos que escuchamos, quisiera como algo puntual preguntar, como para no dejarlo pasar y que se pueda como aclarar antes de entrar en la parte bíblica como tal. Bueno. Dale. Quería preguntarle a Jimenita que nos explicara así como resumido. Leíamos en Génesis que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Qué quiere decir arrepentirse si Dios no cambia? Dios no cambia. Y Dios, obviamente que Él tiene el conocimiento previo, como lo decíamos alguna vez, Dios ya se vio la película.
Pero, y eso se parte, siempre vamos a las escrituras en Deuteronomio 29, que las cosas reveladas son a los hombres y las que no son de Dios. De lo que nosotros alcanzamos a entender y lo que mencionábamos en la clase pasada, algo bastante complicado pasó en este periodo del tiempo de Noé para que Dios hubiera dicho, me arrepentí. Si estando Adán, que fue la primera creación, él no se arrepiente, es el primer ser humano, él no se arrepiente, ¿qué habría pasado en esa época? Y la palabra nos dice que había mucha maldad sobre la tierra. Yo creo que una de las claves bíblicas para ese está precisamente ahí en Génesis. Vamos a demorar mucho ahí porque igual sigue en una línea directa con lo que vamos a hablar hoy. Y dice, en el capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ahí versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Dice la palabra de Dios que solamente Noé halló gracia delante de los ojos. Y más adelante obviamente vemos en las escrituras que los últimos días serán como los tiempos de Noé, maldad. Si nosotros vemos el día de hoy las noticias, realmente vemos qué terrible es todo lo que está sucediendo. Y yo pienso que había un elemento aún más en la historia de Noé. Tiene que ver algo con lo que hablábamos la clase pasada acerca de los gigantes en la tierra. Hay una parte de misterio. Y bueno, no me voy a alargar un poquito ahí más en esa parte, pero yo creo que la palabra de Dios cuando dice que Él no se arrepiente es de sus promesas. Dios no se arrepiente, Él cumple su palabra, Él es fiel y verdadero, Él es el principio y el fin y en Él son todas las cosas. Así que Él sabía, pero yo creo que Él también en las escrituras lo dejó impreso para que nosotros también entendamos que Dios tiene emociones, que Dios nos ama, pero que también se duele. Y de pronto siguen más preguntas, pero ahí vamos poniéndoles, Lalish. Solo quería de pronto aportar, sí, podría decirse que es un aporte, que Dios dice que solamente Noé halló gracia ante sus ojos. Entonces podríamos decir que ni siquiera la esposa, ni los hijos, ni las esposas de los hijos de Noé, sino que Él tuvo misericordia de ellos, ¿o no? Sí, eso creo que lo discutíamos en algún momento, que en la sociedad o en esa cultura, en la civilización, se veía al hombre, no porque se despreciara a la mujer, sino porque era la cabeza, el que representaba, y debajo del hombre se cubría el hogar. Entonces, yo creo que, vamos a decir, con un tipo de sombrilla estaba bajo Noé su familia, pero al mismo tiempo ellos tenían que tomar la decisión de entrar en el arca. O sea, Noé tampoco los iba a obligar. Ellos tenían que tomar la decisión, su esposa y sus hijos, de entrar al mismo tiempo con sus esposas. Y vuelvo y digo, yo no me alcanzo a imaginar la maldad que había en esa época, si solamente ellos. Si estamos hablando de 120 años que ellos estuvieron viendo y, vamos a decir, predicando, venga, entre al arca, algo va a pasar, Dios va a destruir la tierra y nadie, o sea, 120 años y ni uno solo, ahí había algo bastante mal. Perdón, hermanita, que intervenga tanto. Exactamente, miremos ahí lo importante que es el núcleo familiar y enseñarle a los hijos la palabra y obedecerla para que en sí lo que el Señor quiere es que la familia se salve y los miembros de la familia. Lo que está pasando ahorita es que es bastante difícil porque el trabajo del diablo es impedir, causar división, separaciones y todas estas cosas dentro de los hogares y distorsionar la verdad.
Entonces, por eso hace referencia que serán como en los tiempos de Noé, que son muy pocos los que vamos a entrar o a ser llevados en un abrir y cerrar de ojos al cielo, que Jesús va a venir por su iglesia. Discúlpame que intervengo tanto. Tranquila, creo que Tulita quiere decir algo. Dale, Tulita. Sé que los sacerdotes vienen de Aarón y sus hijos. Es la misma genealogía o rama genealógica hasta llegar a nuestros tiempos del Papa. Muy buena pregunta, Tulita. Tú tienes muy bien la apreciación. Los sacerdotes son del linaje de Leví, uno de los hijos de Jacob, y Jacob es uno de los hijos de Isaac, que es de Abraham. Bueno, ahí vamos a seguir la cuerda. Pero esa rama sacerdotal que es establecida por Dios, si Él les dice, ustedes son sacerdotes, es decir, siervos exclusivamente para traer las ofrendas, las ofrendas se referían a los animales, a sacrificio, y parte de esas ofrendas era para que los sacerdotes levitas comieran, entonces traían los alimentos, ellos no recibieron herencia, por así decirlo, de tierra, los otros hijos sí, y ellos, ese era su trabajo de tiempo completo. También hacían la parte de instrumentos y cantar alabanzas al Señor. Ese era su trabajo de día y noche. Cuando ya llegamos al Papa, voy a hacerte una línea rápida. Entonces estamos aquí, Leví, el linaje sacerdotal directamente de Abraham, y seguimos, vamos a pasar por Jesús. Siguen todavía, Jesús es judío, es hebreo, es israelita, de la tribu de Judá. Entonces, uno de los hermanos es Judá, otro hermano es Leví. Y de Judá viene Jesús y de Leví vienen todos los sacerdotes. Vamos a colocar ahí a Aarón como el primero. Viene Jesús, están los discípulos de Jesús, obviamente que muere Jesús. Y hay una parte, hay un versículo, si alguien lo quiere buscar o lo encuentra, me lo pasa ahí en el chat, donde el Señor está hablando con Pedro y le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ese ha sido un punto de controversia por siempre. Bueno, resulta que Pedro, la palabra Pedro, sí significaba roca, Pedro era una piedra pequeña. Y realmente ese puede ir por lado y lado, porque obviamente no estamos ahí, pero tomándolo en conjunción con otras escrituras que el Señor ha dicho, la roca es Cristo, en Él está fundada la iglesia. Nosotros, cada uno de nosotros, como si fueran unas piedras pequeñas, y constituimos esto que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, ahora estamos aquí en Cristo, muere el Señor, están los diferentes discípulos y siguen los apóstoles, casi que siguiendo con la línea que estábamos hablando de la Biblia, cuando se escribe la Biblia. Bueno, entonces ahí están los sacerdotes y están los escribas. Los escribas son los que escriben las escrituras, las que las copiaban. Y de ahí, a ver si yo tengo aquí más bien un lapicito, lo voy a coger así. Entonces aquí están el pueblo de Israel, y estamos hablando de los sacerdotes desde Leví. Aquí estamos hablando de Roma, en el Imperio Romano. Ya sabemos que el Imperio Romano es quien crucifica a Jesucristo, porque aquí este es el pueblo de Israel, dice crucifícalo. Ya hemos visto la historia en las escrituras. En este punto, vamos a ir por aquí, es cuando yo les contaba que Constantino, que era el emperador y el conquistador, entonces él lo que hace es, los cristianos como tal no son ni israelitas, se le llama gentil aquel que no es israelita, pero los cristianos son los que siguen a Cristo. Entonces en esta época, voy a colocarlo aquí, en este pedacito aquí, cuando muere Jesús.
Y cualquiera que sigue a Cristo se le llama cristiano, que es seguidor de Jesús. Ahora voy a voltearlos acá. Pues aquí es donde muere Cristo. Y entonces seguimos aquí, que los israelitas, ellos no creen que Jesús es el Señor. Ellos todavía están esperando por un Salvador. Y por eso es que matan a Jesús, porque Jesús dice, yo soy Dios. Y lo siguen esperando. Pero hay algunos de los israelitas, de los judíos, que sí creen en Jesús, entre los cuales obviamente están todos los discípulos y está Pablo. Entonces, ellos ya prácticamente ya no son judíos de religión, sino se convierten en cristianos. Aquí hay gentiles que pueden ser romanos o de cualquier otra nación, y ellos también se vuelven cristianos. Entonces voy a coger aquí mi lapicito verde. Estos son los cristianos, los de la mitad. ¿Ok? Aquí están los de cualquier otra religión, aquí están los judíos y aquí están los cristianos. Y en los cristianos son los que siguen las escrituras, y se le llamaba la iglesia primitiva. Pero entonces luego viene aquí Roma, y el emperador Constantino, y lo que yo les contaba de que él quería expandir su imperio y era un obstáculo este asunto de los cristianos, porque como ellos proclamaban a Cristo, entonces había mucha rebelión en contra de la oposición del imperio. Él se le ocurre la idea de que entonces va a unir estos dos. Entonces, estos los dejamos para aquí, que son los judíos, y nos quedamos con estos dos, que es el imperio romano y los cristianos. Entonces, se convierte como la iglesia oficial del imperio romano, le llaman el cristianismo. Sin embargo, entonces vamos a ponerlo acá, como si fuera el cristianismo, la iglesia sigue siendo perseguida. Ahí es cuando viene el sacerdote. Entonces toman prestado ese término que viene de aquí, de Aarón, y a estos, porque sacerdotes han habido en todas las religiones, no solamente en la de Israel. Y estos sacerdotes, que son casi como vamos a llamarlo el intermediario entre cualquier dios y en los seres humanos, entonces estos sacerdotes ahora se convierten en ese punto conector entre Cristo y los cristianos. Los que están aquí, que son los cristianos, dicen, Cristo es el camino, la verdad y la vida y nadie más. Los que están aquí, que son la religión de Roma, que también les llaman cristianos, él dice, nosotros somos cristianos, pero acordémonos, une la religión de Roma, que era la iglesia, que era pagana, ídolos, sacrificios, lo que yo les había dicho, con Cristo. Entonces hace ahí un sancocho. Y él dice, no, Cristo no es, sí, Cristo es santo, pero necesitamos otro mediador. Y ahí es cuando vienen los sacerdotes y termina siendo aquí también el Papa, que es el gran mediador, por así decirlo. Entonces, después vamos a entrar un poquito más a estudiarlo y a explicarlo, pero así en términos generales para que tú puedas ver acá que a través de los siglos que estamos hablando, si es la religión, vamos a decir, cristiana, comenzó en el año más o menos, en el año, si no estoy mal ahorita, creo que es en el año 80 o en el año 90 después de Cristo, cuando ya se les llama cristianos por primera vez como iglesia, y estamos en el año 2020. Entonces estamos hablando de más o menos casi 2000 años de este sistema religioso. Y siempre ha sido ahí la misma dicotomía, que aquí los que siguen a Cristo, ellos no tienen un papa. Después yo ahorita de pronto explico lo del pastor, porque es que Dios tampoco vino a establecer ni un papa, ni un pastor, ni a Pedro, ninguna de esas cosas. Él dijo, Cristo, yo soy el camino, y por eso nos deja las escrituras. Algo que quiero aclarar también en paréntesis, para entender por qué el rol del sacerdote, y es que leer las escrituras era difícil, y más en el idioma original. No todo el mundo sabía leer, no todo el mundo sabía escribir, no todo el mundo sabía griego, latín y hebreo. Entonces sabía, así como el sacerdote judío, que leía las escrituras a la otra gente, porque tampoco las sabían, las escrituras hebreas. Entonces ahora viene vamos a decir, el sacerdote cristiano católico, que le lee las escrituras al pueblo.
porque vuelve a lo mismo, no se sabía leer ni escribir. Todo esto continúa así en los tiempos medievales. Estamos hablando de los años 1300, 400, 1500. Y es ahí cuando empiezan diferentes personajes a decir, pero ¿por qué si Dios nos dio la Biblia, por qué necesitamos un intermediario? Y ya entonces ya empieza la gente, viene lo de los idiomas, y entonces ellos empiezan a traducir la lengua en el idioma algunos decían la lengua del pobre, la lengua que tuviera a eso, porque ellos creían que la Biblia debía ser accesible para toda persona. Cuando eso sucede, entonces voy acá, en estos dos, la religión de Roma y los cristianos. Para los cristianos era la tradición oral, la memorizaban o la pasaban en los rollos. Lo que pasó con Roma fue que monopolizaron, por así decirlo, las escrituras y no querían que la gente del común leyera las escrituras, porque lo que sucede es que desde el comienzo Roma o la religión del Imperio Romano estaba totalmente ligada con la política. Y entonces el asunto era que si la gente del común conocía las escrituras, ellos entendían que los estaban oprimiendo. Entonces no era que se iban a rebelar contra el gobierno, pero se iban a rebelar contra la opresión que tenían en el pueblo. Entonces se desarrollan un poco de ritos y de leyes que no están en las escrituras para someter a la gente, para oprimirla. Entonces tenían que hacer ciertas cosas que no estaban en la Biblia, pero ellos decían que era de la Biblia, porque como la gente no sabía, que si no las hacían, entonces se iban al infierno, que si no las hacían, Dios los iba a castigar y un poco de cosas así. Entonces ahí es cuando vienen los cristianos y empiezan a decir, no, las cosas no son así, porque son estudiosos, gente que tenía conocimiento. Y ahí es precisamente entonces cuando muchos de los que son aquí cristianos empiezan a traducir las escrituras, los amenazan, los meten a la cárcel y a muchos de ellos los matan en el fuego. Precisamente la iglesia en Roma mata a aquellos que traducen las escrituras. Y precisamente uno de ellos que es, voy a decirlo como se diría en español, Wycliffe. Él traduce las escrituras y eso es en Inglaterra. Y la misma iglesia queman las Biblias que él escribe, que traduce al inglés, las queman en las escaleras de la iglesia, lo cual es como una contradicción. Y lo tienen en la cárcel por mucho tiempo, torturado. Y después de muchos años, él se arrepienta, que de pronto lo perdona, pero lo llaman hereje. Y lo único que le estaba diciendo, yo soy siervo de Cristo y esta es la palabra de Dios y la digo para todo el mundo, pues a él lo queman. Lo queman, toda la gente lo ve, porque era como una lección para que precisamente se acabara la guachafita de que la gente no podía tener la Biblia. Y él antes de morir, prácticamente grita y le pide a Dios, su última oración es que él le cambie el corazón del rey de Inglaterra para que se autorice que las personas tengan la Biblia. Y 2 años después de eso se cumple y entonces ahora la Biblia que él traduce es accesible para la gente común y corriente. Durante este tiempo está esa misma que estaba diciéndote a ti, que es la religión oficial, se bifurca en dos en esa época, en la época medieval. Está la católica romana y está la anglicana, que es bastante parecida, pero la católica romana es casi todo en el imperio romano, sin embargo la anglicana va para lo que es Inglaterra. Y bueno, y ahí se desarrolla más, porque no se pueden separar ni la Biblia ni el cristianismo. Entonces, para resumirte, si eran la misma línea, no son de la misma línea. El sacerdocio de Leví va directamente ligado con uno de los hijos de una de las tribus de Israel. Los sacerdotes de cualquier religión, no importa la religión que sean, no son de esa misma línea, excepto que sean
del linaje de Leví. Y no son muchos. Así que cualquier otro sacerdote que tú veas es por decisión, más no por linaje. Y también hay sacerdotes de absolutamente todo. Ya la palabra sacerdote no significa algo santo, sino hay sacerdotes de hasta de lo imaginable. Y ya más adelante, a medida que vayamos viendo todo eso, entonces podemos desenredar un poquito la madeja de la mezcla de cuál es la religión o cuál es el camino o diferentes cosas. Lo que sí es cierto es que por aproximadamente, vamos a decir, 600 años, la religión considerada cristiana se llamaba la religión católica, se le llamaba la religión cristiana católica, pero la iglesia, seguimos llamándola la iglesia cristiana primitiva, seguía siendo perseguida y era como esa iglesia que estaba oculta, iba paralela y ellos obedecían las leyes humanas, sin embargo, a las leyes espirituales no se sometían a la religión de Roma, sino estrictamente a la Biblia. No sé si ya empezamos a de pronto a coger la idea. Es un tema bastante grande, entonces traté de comprimirlo un poquito, pero a medida que sigamos viendo el tema, vas a ver que son como piezas de un rompecabezas que las vamos a poner y las vamos a entender. Ahora, muy interesante que tú me preguntas eso porque sí tiene que ver mucho con el tema de la enseñanza de hoy y lo voy a colocar acá, y es precisamente la Torre de Babel. La Torre de Babel sí es un singular, ya como ustedes lo habían visto. Babel como tal significa confusión. Y bueno, cuando les mande la lección, en estos cuadritos estaba colocado como lo escriben en ese idioma, el idioma acadio, que era en Sumeria, y significaba Babel es la puerta de Dios. Pero ese Dios no se refería al Dios de Israel, sino al Dios cualquier Dios que le sirviera. La ciudad y esa torre estaban en la tierra de Shinar, donde Dios, el Dios de Israel, confunde las lenguas de la humanidad. ¿Por qué las confunde? Porque ellos, y ya lo vamos a ver en este lado, quisieron construir una torre para llegar a los cielos, dicen ellos. Antes de llegar acá, quiero mencionar que Babilonia, lo cual viene del griego Babel, es la capital de la nación que en Génesis se le llama Shinar. Más adelante se le llama Ur de los Caldeos o la tierra de los Caldeos. Y el juicio de Dios sobre la Torre de Babel fue una de las más grandes catástrofes de la historia. Es decir, cuando se rebelan, se organizan, porque primero que todo se organizan, eso pasa después del diluvio, se multiplica la gente y en vez de obedecer lo que Dios les dice, que era esparcirse por la tierra, ellos se quedan en un solo pueblo y prácticamente empiezan a tramar en contra de Dios. No vamos a dejar que Dios nos vuelva a destruir. Para la historia universal, ellos toman el relato de la Torre de Babel y la de Noé como si fueran simplemente un mito que no es real. La clase pasada veíamos que entonces el mito es muy bueno porque en todas las civilizaciones habla de un diluvio y habla de los personajes que están en las escrituras. Estas son las 3 declaraciones que nos resumen, por así decirlo, la Torre de Babel. El primero, que está en Génesis 11, versículo 4. Dicen, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. La respuesta de Dios, ya la vemos en el 2. Los sigurats mesopotámicos son torres o templos, ya veíamos, que son estructuras altas y representaban montañas. Yo les preguntaba al comienzo que qué era un sigurat, qué representaba, y es una montaña. Si se acuerdan de la historia de Moisés, que veremos más adelante, Dios habla en una montaña alta. Él siempre habla en montañas. Esa es la representación del poderío de Dios. Y es precisamente por eso que ellos hacen esa construcción que pareciera una montaña, pero realmente eran templos, eran observatorios. Y decíamos la clase pasada que ellos desarrollaron todo lo que fue la astrología, la adivinación, todo lo que tiene que ver con las estrellas y el horóscopo y todo ese tipo de cosas. Eso nació allá, eso no es algo nuevo, es el horóscopo. Y vale la pena mencionar que Dios nos prohíbe estrictamente
que tengamos nada que ver con la astrología, con la adivinación, preguntar el futuro con los muertos o con los fantasmas o con los adivinos o con los astrólogos. ¿Cuál es la respuesta de Dios para lo que ellos querían hacer? He aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Algo, bueno, voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que sí van a construir una torre que llegara al cielo? ¿Qué querrían decir? ¿Ustedes qué creen que sería? Porque yo no creo que ellos fueran bobos para decir algo que querían decir. ¿Qué creen que era la idea detrás de eso? Que construiremos una tierra que llegue, una torre que llegue al cielo. Yo veo a Sofi pensar. ¿Qué crees, Sofi? ¿Qué crees que querrá decir? No, ni idea. Yo creo que Patico se va a animar a ver. Pues yo creo que ellos sabían en el fondo que no iba a alcanzar hasta el cielo, pero quienes lideraban ese momento pues querían verse desafiantes ante Dios y decir, sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a lograr porque también tenemos poder, y querían confundir al resto, dándoles a entender que sí iban a llegar hasta el cielo. Perfecto. También acordémonos que es el idioma, ¿no? Cuando tenemos la traducción que dice al cielo, pero si fuéramos al hebreo, va a tener un contexto mucho más grande. No sé si Benjamín quiere decir algo, que lo ve por ahí cerquita. ¿No? No lo quiero perder, ¿no? Sí, bueno. Seguimos. La respuesta de Dios es una declaración directa a la subordinación y a la rebeldía que ellos han creado. Y Dios precisamente dice, como la cosa, hasta aquí fue. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios dice, primero que todos desobedecieron, número dos, se unieron, están tramando en contra? Una de las cosas que muchos estudiosos han estado pensando es, pero ¿cómo fue la división? ¿Fue por lenguas o fue geográfica? ¿Qué fue lo que pasó? Y podemos ver la referencia en Génesis 10:25, que dice que el nombre de uno, y pueden leer después todo el texto, fue Peleg. Eso es un nombre de una persona, porque en sus días fue repartida la tierra. Ahí ese contexto deja claro que la división que ocurrió fue lingüístico, no geográfico. No todo el mundo se fue, todos estaban ahí reunidos. No estaban. Más adelante, por causa de la confusión de lenguas, ya ahí sí les toca prácticamente cada uno como encontrarse quién habla el mismo idioma y se reúnen y empiezan ahora sí por obligación a irse a diferentes partes de la tierra. A ver, aquí. Ok. ¿Qué significa la Torre de Babel? En el aspecto espiritual, fue un acto de rebelión en contra de Dios. José fue el historiador, que también lo mencionamos en el origen de la Biblia. Él está apuntando a una de las principales razones por la que Nimrod construyó la torre. Y fue crear esa estructura que él sabía, como dice Patti, que no iban a alcanzar, pero simplemente era ese desafío. Ellos tenían pleno conocimiento de lo que había sucedido en el diluvio y construyen esta torre para decir, venga lo que venga, no nos va a acabar. Y Nimrod era considerado un héroe, vamos a tener en cuenta esa palabra, un guerrero y un líder. Prácticamente es considerado el primer líder político sobre la humanidad, en la humanidad. A Nimrod parece habérsele olvidado de lo que había pasado en el diluvio. Y él estaba desafiando cara a cara a Dios, diciendo, voy a hacer esto porque yo soy superior a Dios. Nos acordamos del enemigo. Prácticamente nosotros realmente podemos ver que Nimrod estaba en total obediencia a Satanás. Era prácticamente su peón, su títere estaba lleno de odio, de rebeldía, de deseo de ser como Dios, y obviamente ahí es cuando coordina a todas las personas y empiezan a construir ese templo. También en uno de los estudios que yo hacía, se cree que precisamente en la parte alta de los sigurats, que era un templo, y hacían, ya habíamos hablado de sacrificios, no sacrificios como los que Dios decía, sino sacrificar
a niños, a bebés, los hacían como un sacrificio a Satanás y ellos le llamaban de diferentes nombres. Se cree en algunos estudiosos que es como si se abriera un portal espiritual y eso a la persona que estuviera haciendo eso lo revestía de poder. Esos son tradiciones paganas que han sucedido por muchísimo tiempo en todos los imperios. Vamos a ver cómo se repite esa misma práctica a través de los imperios. Y esa es una de las razones por qué Dios constantemente le está diciendo al pueblo de Israel que no se unan con ninguna nación alrededor de ellos, porque todos ellos hacían prácticas similares. Y Dios les decía que ni siquiera, que no podían casarse, que solamente ellos, que se mantuvieran y que obedecieran las reglas que Dios les estaba dando. Ahí en la parte de abajo, sí, la estructura de Sigurat tenía raíces paganas y ya habíamos hablado de eso, que Dios les dijo que se esparcieran y ellos no lo hicieran. ¿Qué significado tiene? Bueno, para nosotros tiene mucha relevancia, porque lo que pasa es que como seres humanos nosotros queremos ser nuestro propio Dios. Es decir, las reglas las ponemos nosotros y solamente vamos a Dios cuando se nos salen las cosas de las manos. Ellos trataron de tomar en sus propias manos el método de salvación, crear su arca, su pacto, y obviamente que no era con Dios, entonces ¿con quién era? Nosotros tenemos que siempre recordar, y Dios lo dice a través de las escrituras, que la salvación solo proviene de Él, de un Dios amoroso, aunque la historia, y ahora lo vemos que aún en la educación a nuestros hijos, les están diciendo que no solamente la Biblia es un mito, sino que ese Dios que se habla en la Biblia, de la cual los judíos y los cristianos creen era un Dios de odio. Lo que no explican era que todas las naciones alrededor estaban haciendo este tipo de rituales donde eran sanguinarios y no había ley, solamente había la ley del más fuerte, era una anarquía y el único que tenía, por así decirlo, el liderazgo era el más fuerte y el que no le temblara la mano para matar a otro. Ese fue el papel que tomó Nimrod. Nosotros podemos pensar que a través de nuestras buenas obras o religiosidad o peco y empato, alcanzamos esa gracia, esa salvación, pero Dios nos dice que no es a través de eso, sino que solamente Jesucristo es el camino al Padre. No hay ningún otro camino. Eso lo encontramos en Juan 14:6. Precisamente esta parte de la historia de Babel va seguida o va en línea desde Adán, sigue Noé, sigue la Torre de Babel y se van a seguir añadiendo más historias donde está el plan perfecto de Dios, que es la salvación. En el Antiguo Testamento no se habla de Jesús, tampoco había Biblia, pero sí hay la promesa de un Salvador. Pero el ser humano, a través de la historia, siempre tenía el deseo de conquistar, de ser el más grande. Lo ven, por eso es que se producen las guerras, porque siempre alguien quiere ser el dueño y señor de alguien más. Y el Señor dice, eso no es así, esa es la visión humana. Yo he venido a traer paz. Y precisamente fue por esa razón que mataron al Señor, porque los judíos ya estaban cansados de que todo el mundo los estuviera persiguiendo, matando, abusando de ellos. Ellos querían un rey. Y el Señor dijo, lamento decepcionaros, pero es que mi reinado no es de este mundo, sino es el eterno. Esto es un pedacito. La vida a veces parece muy larga, pero realmente es algo muy corto. Y bueno, ya sabemos la historia que pasa con Jesús, pero ese mismo plan de salvación se diseña a través de las escrituras desde Génesis. Aquí les muestro, en esta foto, hay una posible ubicación. Simplemente es de acuerdo a los estudios porque no lo podemos saber, pero esto está en Irak, que es la región de Babilonia. Ahorita les muestro el mapa. Esta es una foto que encontraron de un lugar, de una posible ubicación de la Torre de Babel. Se llama el Sigurat de Bursipa. Como lo ven acá, es en una torre. Como es desierto, muchos de los edificios en la antigüedad están cubiertos por arena. Entonces, por eso es que hacen excavaciones y finalmente empiezan a encontrar las diferentes estructuras. Esto es un Sigurat. Y seguramente pudo haber sido más alto, pero la Torre de Babel
muy seguramente tenía una estructura parecida a esta que está en esta foto. La que está aquí a la derecha es simplemente una representación que aquí el artista Martín Valkenburg en el 1600 él se imaginó y la colocó. Algunas veces la tienen redonda, como si fuera una espiral, pero de acuerdo a la historia y la arqueología, esto es un zigurat. Y así más o menos era quizás un poco más alta, y esta parte aquí era obviamente lo que les decía a ustedes, que era el templo, rituales. No era nada bueno lo que sucedía aquí arriba. Cuando les mande la guía, ustedes van a encontrar aquí este link. El audio sí está en inglés, pero los llevan casi que por un tour por diferentes excavaciones y sitios arqueológicos súper interesantes, así que no les dé temor decir no voy a entender, porque solamente con verlo van a poder ver los diferentes lugares de Mesopotamia, súper, súper chévere. Las lenguas. Ya ahorita volvemos un poquito a lo de la Torre de Babel. Las lenguas, llegamos a las lenguas. Bueno, resulta que Dios cuando castigó y les dio lenguas a todo el mundo, Él no puso el inglés y el francés y el español. Eso se desarrollaron mucho más adelante. Prácticamente estuvieron en estos tres grupos, que es el indoeuropeo, el sino-tibetiano y el afroasiático. Dentro de esas lenguas, aquí en el indoeuropeo está el inglés, en el sino-tibetiano está el chino y otros lenguajes orientales, y el afroasiático está el árabe y el semítico. Aquí está un árbol de las lenguas semíticas. Las lenguas semíticas son del hebreo, a eso me refiero, las lenguas que hablaba el pueblo de Israel y que también hablaban los árabes. Aquí, y cuando les mande va a estar un poquito más clarito, está el indoeuropeo, que es la que está aquí arribita, y de ese indoeuropeo, entonces salen las lenguas de la India, y están las europeas, de las europeas están las eslávicas, que son el ruso, todas las nórdicas, están las romances, donde está el español, el portugués, el francés, el italiano, y están las alemanas, donde está el inglés, el alemán, el noruego, etcétera. ¿Okay? Entonces, yo les voy a mandar también el link de eso para que de una forma visual la podemos ver. Pero para llegar a todo esto pasó muchísimo tiempo. ¿Ok? Entonces, esta ramita de acá es esta de aquí. Y ahí están las otras tres. Entonces, exactamente cuántas lenguas el Señor puso, eso las escrituras no nos dicen, pero definitivamente no fueron tantas como las que hay hoy. Tampoco fueron 3, no sé, el Señor pudo haber hecho 5 o 10, no lo sabemos, pero los lingüistas, que son los que estudian las lenguas, dividieron las lenguas, encontraron el árbol de las lenguas como ustedes las ven aquí. Lo hermoso es que Dios separó a esta gente confundiendo las lenguas. Nadie se entendía con nadie. Y obviamente entonces los obligó prácticamente a desistir en su plan de dominación mundial. Y viene el Espíritu Santo en Pentecostés y el Espíritu Santo prácticamente nos abre un camino para nuevamente. Ya habían lenguas y se entendían unos con los otros, pero en el lenguaje espiritual entonces viene y vuelve a unificar en el Espíritu. Algo interesante, y vamos a desarrollar un poquito más el tema, porque hay mucho tema, van a haber muchas preguntas que les van a salir. El día de hoy, en Europa, hay una organización que tiene un edificio, ese no lo tengo para hoy, en la próxima se los traigo, que tiene la similitud como si fuera la Torre de Babel. Mucho simbolismo parecido a Babilonia. Y ahora se hablaba mucho, ya bastante, más o menos, voy a ponerle unos 60 años, más o menos, se habla nuevamente de una organización de un solo gobierno. Es decir, que prácticamente le estamos dando la vuelta. Empezamos con un solo gobierno, el primer gobierno, está este personaje Nimrod en Babilonia, que está muy cerquita al Jardín del Edén, y sigue todos, van pasando más o menos 2000 años, y el plan del enemigo sigue siendo el mismo, derrocar a Dios. Lo quiere sacar.
Bueno, eso es lo que él cree. Y ha utilizado la humanidad Yo tengo como la, si fueran si la- planetas. Señora, yo tengo la imagen del edificio si la quieres mostrar. listo, mi nana, pásalo. Y a medida que ya lo muestro, yo les sigo contando. Y entonces, a través de los imperios en toda la humanidad, desde Babilonia, desde Babel, el enemigo ha utilizado la humanidad para volver a traerlos como un solo gobierno y derrocar a Dios. Ese ha sido su plan, lo sigue haciendo y voy a buscar ciertos recursos y se los muestro que ustedes van a escuchar en muchos noticieros y en diferentes organizaciones que quieren ayudar a la humanidad del nuevo orden mundial o el nuevo gobierno mundial. Eso no es nada nuevo, es lo mismo viejo, de hace muchos años. Aquí está. Ese es un parlamento, ya les digo cuál es el nombre. Esto está en Europa, regálame que por aquí. Creo que está en Bruselas, pero no estoy muy segura. ¿En dónde, amor? Esto está hecho en Bruselas, sí señora. Está en Bruselas. Y es el Parlamento que está totalmente unido a lo que son las Naciones Unidas. Y ahí vamos a empezar a conectar ciertos términos. Naciones Unidas, todas las lenguas en una sola, un gobierno solo. Lo interesante de todo esto es que cuando se unen todos estos poderes a través de la historia, siempre quieren hacer guerra con un mismo enemigo. Adivinen cuál es ese enemigo. Baja más abajo. ¿Alguien sabe cuál es ese enemigo común que ellos tienen? ¿Eso? Sí. Es Dios. El Dios del universo, porque hay muchos dioses con D pequeña, el Dios del universo. Y bueno, más adelante le seguimos porque todo está conectado. Eso es lo que es interesante. Lo que pasó lo que sucedió en el pasado vuelve al presente. Vuelve al presente. Bueno, yo les estaba mostrando acá. ¿Qué se me hizo? Después hago más preguntas, ¿sí, Jimena? Anótenlas, sí. Anoten las preguntas, lo que se alcanza a responder y si no, las seguimos a la próxima. Bueno, ¿alguna pregunta con las lenguas? Yo realmente, esto es fascinante, y aunque sí estudié lingüística en la universidad, así que todo eso es súper chévere, pero pues realmente es historia, hay lenguas muertas, hay lenguas vivas y todas vienen de la misma, se comparten, pero esto es más como datos curiosos. Seguimos aquí ya lo que falta rapidito, pero los paso. Estamos aquí hablando de Noé, está aquí el diluvio, y después del diluvio, porque acuérdense, 950 años, o sea, pasó bastante tiempo, aparece aquí en Sumeria o en Babilonia Nimrod, el personaje. Históricamente no hay una fecha exacta, pero más o menos de lo que se ha podido encontrar de diferentes excavaciones, de diferentes documentos, es en el año 2350 antes de Cristo. Es decir, antes de Abraham. Abraham aparece en el año 2166. Es decir, vamos a decir que más o menos unos 4500 años, haga más o menos la cuenta hasta el día de hoy. Y aquí está una de las muchas, porque y han habido otros emperadores en el imperio babilonio que se les llama también Nimrod, porque es como un título de supremamente importante. Esta es una imagen que puede alucir a ese primer Nimrod, sin embargo, no hay ninguna imagen como tal, pero esto más o menos nos da la idea de lo que fue en el imperio babilónico. Viene de Mesopotamia, de Sumeria, y sigue, porque ellos son de la misma familia. ¿Qué significa Nimrod? Significa rebelde en hebreo. Ahí lo vemos en Génesis 10. En Génesis 10, versículo 8 y 9. Y dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y en hebreo ese poderoso era prácticamente, no era un rey, pero el primero
que empieza a organizar a la gente, lidera con poder, con autoridad, pero sin piedad. O sea, era vamos a decirlo, un dictador. En el versículo 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. En la Biblia, Nimrod aparece como una gran personalidad en el que se muestra como el primer poder imperial en la historia de la humanidad. Este personaje es malvado y eso lo encontramos ahí en Génesis 9, versículo 25 al 27. Y dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de sus siervos será sus hermanos. Viene de la misma línea de Canaán, Cus, Nimrod. Tarea, ustedes siguen ahí la línea, porque nos queda difícil seguirlo todo en este momento. Nimrod es representado como el que establece a Babilonia. Es supremamente importante, nosotros vamos a ver esa palabra de ahora en adelante, hasta en la sopa. Y lo vemos precisamente en la foto que Viviana nos mostraba, el renacimiento de Babilonia. Se le llaman diferentes formas. En Apocalipsis, capítulo 18, ya los mandé a Apocalipsis y ahí, no, eso es bien interesante, es un enredo, pero bueno, como para que simplemente vean que al final de la Biblia en Génesis estamos hablando del nacimiento de Babilonia. Leemos, que busquen Apocalipsis 18, Jimenita. 18. Si no leo todo el capítulo, porque todo el capítulo habla de Babilonia, pero simplemente voy a leer unos 2 versículos que dice, versículo 2 del capítulo 18, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y sigue así, porque es el juicio de Babilonia. Babilonia es una imagen, es un lugar, es un sistema, es una religión, que aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice en el versículo 9, y los reyes de la tierra, también se habla de presidentes, es decir, cualquier gobernante desde Génesis hasta Apocalipsis, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, es decir, el juicio de Dios. Y bueno, sigue ahí, no voy a seguir con el capítulo porque ahí sería una clase entera, pero les animo a que lo lean, que tomen notas, que se pregunten, que se rompan el coco y decir, bueno, ¿qué es todo lo que está pasando? Porque todo está unido. El nombre de Nimrod, y ahí en otros versículos también, cogen el cuadernito, busquen esos versículos, pregunten, sean muy curiosos en qué significa todo esto. Así no hayan respuestas, es bueno hacer las preguntas. El nombre de Nimrod, sin duda alguna, sugiere la idea de rebeldía contra Dios. ¿La rebeldía comenzó en dónde? ¿Alguien se acuerda? En el Edén. En el Edén. Empezó. La rebeldía es hacer lo opuesto a lo que Dios nos dice. Antes de que sigue. Es importante que todos anotemos esas como palabras claves, hagamos como un listado quizás paralelo de todas esas cosas que en este momento quizás no tienen sentido, pero que al final uno va a ir como en una investigación uniendo puntos y diciendo, uy, ya estoy empezando como a entender por qué esto y a dónde me lleva. Entonces es muy importante como tener el listado de ese tipo de palabras, de datos curiosos, de nombres actuales, de todo eso que nos ayuda al final a entretejerlo y entender pues más fácilmente de dónde viene, cómo lo podemos apoyar en la palabra y lo que se está viendo actualmente también. Súper bueno el apunte, así es. Y yo no sé si a ustedes les gustan las películas así de misterio, no de miedo, sino de misterio, como que a uno le toca adivinar qué pasó. A mí esas son mis favoritas, entonces estamos aquí en la mejor de todas. Lo bueno es que nosotros sabemos al final. ¿Sí? Bueno, y si no lo sabemos, lo vamos a averiguar, pero ganamos. Sí que no se afanen, nosotros ganamos. Bueno, vamos a terminar aquí rapidito un mapa. Les hago un adelanto. Ganamos con Cristo. Ah, no, sí, con Cristo. Nosotros no ganamos solos, ganamos con Cristo, definitivamente. Gracias. Simplemente para aquí unir el mapa, esto es Mesopotamia. Para los que no habían estado antes con nosotros, aquí está Egipto, aquí está Israel, por aquí arriba está Europa. Precisamente esta área que está acá es la que está acá, con los diferentes nombres. Aquí está
Sumeria, está Ur de los Caldeos, por acá está la tierra de Shinar, y esos son los países, aquí, lo que es Irak, todo esto. De hecho, muchas de las ruinas en los links y en las fotos se encuentran precisamente acá. Irak es Babilonia. Y si alguno, no sé si alguno de ustedes se acuerda de este tipo, ¿cómo es que se llama? Saddam Hussein. Cuando les mande la guía les voy a mostrar que él construyó su templo precisamente donde se cree que fueron las ruinas de todo esto, de la Torre de Babel y todo eso. O sea, es uno encima de lo otro. Súper, súper, súper interesante, súper chévere. Eso lo mando lo añado aquí a la guía. Y ahora sí, con eso terminamos, que es lo más importante. Religión y relación. Bueno, nosotros, la mayoría de nosotros, ¿no? Hemos nacido con la idea de la religión. Para muchos de nosotros hemos nacido con la religión, lo que le llamamos la religión católica. Hay otros que decimos, no, yo soy nacido en la religión cristiana. Y hay otro montón de religiones sobre la tierra. Dependiendo de donde hayamos nacido, pues así es la religión. Los budistas, los hindúes y sígale. Pero ¿qué religión? Antes de estar por acá, yo tomo 2 minutos. ¿Qué religión? Es el turno de ustedes. ¿Qué será religión? Yo no he hablado casi, ¿puedo opinar? Ay, Dios mío. Espera primero a ver si yo veo una mano. Ya ahorita. Sí, pero sí, en este punto sí sería muy importante que todos los que pudieran participar, y mi papá. Yo le doy la palabra a Tulita. Bueno, Tulita. Dale, Tulita. Es un placer poder escuchar y compartir y aclarar cosas. Listo, Tulita, puedes hablar. No, pues que quería decir que pues religión viene a ser como una creencia, porque si uno se va a los primeros tiempos o cuando Jesús vino, él nos dijo que nos dejaba una iglesia o un templo y nos dejaba nos dejó una cantidad de digamos, de creencias, o no creencias, sino ¿cómo le puedo explicar? De que Él era el verdadero Dios, y por Él, por Jesucristo, llegaríamos a Dios. Y que Él era la verdad, el camino y la verdad. Entonces, pues uno dice religión, pero él nunca nos dijo que era religión. Católica o cristiana. Católica, cristiana, musulmana. Bueno, él nunca nos dijo nada de eso. Nos dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y el que quiera llegar a Dios, mi Padre, puede llegar por mí. Amén. Entonces, pues, Amén. ¿Quién más quiere compartir? Sí, ¿Sí? ¿Puedo? Puede. ¿Me pueden dar la palabra? Bueno. Ok, ¿qué es? Y vamos a mantenerlo así corto. Porque la pregunta voy a hacer un resumen pequeñito. ¿Qué religión? Corto, así. No Sí. qué religión es, porque hay religiones sino qué es Un religión. resumen pequeñito. Cuando Jimena hablaba de los imperios y de las religiones, digamos que hay una línea, llamémosle así cristiana, pero su nombre principal, aparte de Abraham, se mezcló con las religiones, que son muchas. En este momento hay 2 religiones nomás. Llamémosle religión a la cristiana, pero en sí no es religión, sino es un camino. Y el punto principal que quería decir es de que todos, absolutamente todos los seres humanos somos religiosos, pero con una orientación distorsionada desde el Edén, porque cuando pecó Adán y Eva, tu mente ya no tuvo una conexión directa con Dios. Entonces nacieron las religiones y empezó precisamente con Caín.
ofreciendo cosas que a Dios no le agradaron. Y la religión consiste en eso, en hacer ritos y cosas que a Dios no le agradan. Entonces, en el mundo, resumiendo, todas las religiones es una corriente y la verdadera religión es la que vino a establecer Cristo. El verdadero camino es a través de Cristo y podríamos decir que llamémosle religión al cristianismo, pero el verdadero cristiano es el que ha tenido un encuentro y un nuevo nacimiento a través de Cristo. Dejo ahí porque habrá mucho tiempo después para... Yo creo que se podría resumir en creencias, costumbres, símbolos y otros que se puedan como agregar en pos de rendir culto de una manera un poco cegada, no libre, a algo divino, a algo sagrado. Muy bien, yo creo que ustedes solo les dieron en el blanco. Religión realmente, independientemente al Dios que se esté adorando, es con el poco entendimiento dentro del ser humano de rendirle adoración a ese ser. Obviamente, para cualquier persona que sea de cualquier religión, ese va a ser su Dios. Ya obviamente nosotros vamos a establecer cuál es el Dios real. Hay muchos dioses y es comenzando, como dice mi papá Caín, vamos a partir de realmente de Nimrod cuando vamos a hablar de religión, aunque el primer dios que se adoró fue la persona misma cuando Satanás le dice a Eva que pues si ustedes van a ser como dioses. En ese momento es donde parte la religión, cuando se adora a alguien más que el Dios creador. Pero como religión establecida o como institución empieza desde Nimrod. Ahora, ¿la religión es algo malo, es algo bueno? ¿Qué es que nos han dicho? Todo lo que ustedes dijeron está correcto. La religión se ha tomado como algo negativo porque en algún momento la iglesia, vamos a ponerlo desde el título cristiano, ya estamos empezando a mirar específicamente a qué se refiere cristiano, pero la iglesia como tal, vamos a llamarla en los años 300, años 500, empezaron a colocar una serie de reglas donde prácticamente estaban oprimiendo a la gente. Y entonces el concepto de religión se convirtió en algo triste, en algo legalista, en algo donde la gente tenía que hacer algo para recibir la aprobación de Dios. Precisamente eso se da porque la gente no tenía acceso a las escrituras y entender lo que decía Tulita, que solamente era Cristo. O sea, el hecho era simplemente, Señor Dios, perdóname, y ya, no tenía que hacerse absolutamente nada más. Pero durante la Edad Media, el monasticismo, era lo de en el monasterio, los monjes, el solito, utilizaron la palabra religare en latín para referirse a lo que un monje hacía como prueba de su piedad. Es decir, la obediencia. Religión está ligado totalmente con la obediencia. La religiosidad es otra cosa. La religión, obediencia. La religión, del latín religio, no hablaba solamente de obediencia, sino de devoción, de aferrarse, de agarrarse a algo, de tener esa dependencia. Y para sorpresa de todos nosotros, eso es el cristianismo, tener 100% una dependencia de Dios. Ahora, Dios no nos llama a que seamos religiosos, pero sí lo somos, o sea, es parte de la esencia de nosotros. Lo que Dios quiere es que vivamos para Él con completa devoción. Entonces, si lo habláramos en términos totalmente gramaticales, seguir a Cristo sería una religión. Pero entonces ahora vamos a hacer la diferencia entre qué es religión y qué es una relación. Es interesante ver, si abren rapidito ahí en Santiago Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Si Aida lo tiene, o ¿quién lo tiene? Por ahí yo escuché que alguien lo tenía. Amén. Ah, bueno, léalo, madre. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Boom. Entonces, ¿al fin qué?
Porque lo que pasa es que el Señor sí nos ha dicho que seamos entregados a Él. Ahora, tenemos que aclararlo muy bien, porque es que ahora voy a traer la diferencia. A medida que vayamos las clases, entonces vamos a escuchar las religiones y bueno, todo eso. La diferencia entre a veces la religión católica o la que ya decimos, para los católicos son evangélicos, para los evangélicos son católicos y todos estamos dentro de la sombrilla del cristianismo. Es que hay unos, hay que pagar, ¿cómo era que le llamaban eso en los medievales? Mi papá debe saber, las penitencias. Y era un número de oraciones para pedirle a Dios por los pecados. La confesión, bueno, todos estos rituales en el cristianismo también hay. Y lo que pasa es que cuando no, y la palabra dice que cuando no estudiamos las escrituras, pues obviamente vamos a hacer lo que alguien nos diga que debe ser lo adecuado para agradar a Dios. Entonces, ¿qué pasa con los hindús? Obviamente ellos no conocen al Dios vivo, pero le dice, vaya, báñese en ese río bien sucio, el Ganges, que es el río sagrado, y báñese no sé cuántas veces para agradarle a Dios, y pues van allá y se meten. La religión es ese método donde nosotros vemos cómo podemos agradar a Dios. Pero si no tenemos una relación con Dios, conociendo las escrituras, pues obviamente nunca le vamos a pegar donde es. Es decir, no importa lo que hagamos, simplemente van a ser obras. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta, pero por obras solamente no nos vamos a salvar, sino es por fe en Cristo Jesús. Y es esa fe en Cristo Jesús que, como acabo de leer mi mamá ahí en Santiago, dice que si creemos en Jesús, entonces vamos a hacer esto, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Eso es servir, amar a las personas, servir. ¿Qué necesitan? No congraciarnos con el que está bien vestido, o el que predica bonito, o el que tiene el mejor carro. No. Dios dice, prácticamente aquí Santiago está diciendo, hagan lo que hizo Jesús y guárdense del pecado. Así de sencillo. Eso es la verdadera religión. La religión pura y sin mancha es prácticamente seguir al Señor con un corazón sincero, no con los legalismos que ponga el nombre de la religión como tal o la organización, sino seguir su palabra. Entonces hay una manera correcta de entender la palabra religión, como nos las dicen las escrituras. Pero, y aquí es donde les voy a mostrar esta última parte y con esto terminamos, es nosotros creemos o nos han dado la idea de que religión es un número innumerable de reglas que me quitan la libertad. No hagas esto o no hagas lo otro, no puedes hacer ciertas cosas o tienes que hacer todas estas cosas, no importa la religión que sea, vuelvo y digo, no importa la que sea, es ese tipo de reglas. Te dicen que no eres lo suficientemente bueno para llegar a Dios y que cuando pecamos viene juicio, destrucción. La palabra religión, como yo les pedía, ahí viene de la palabra latina religio, y es devoción, aferrarse, depender, y eso es lo que nos dice Santiago 1:27. ¿Qué es una relación? Una relación es cuando vemos que hay unos límites, unos linderos, como una cerca, y esos son para protegernos, no es para quitarnos la libertad, sino es para mantenernos seguros. Nos dice la relación que yo no voy a hacer cierta cosa porque eso lastimaría la relación. Sophie, por ejemplo, no va a desobedecer a la mamá o no le va a decir mentiras porque eso pondría un obstáculo en la relación. Su mamá se pondría triste y decir, pero Sophie, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no hiciste lo otro? Eso es una relación que cuando se falla es, mamá, discúlpame lo que hubiera sido. Eso es relación. La relación también te dice que a nosotros que podemos disfrutar los beneficios de caminar con Cristo. La mayoría de religiones simplemente es juicio, es condenación, pero en Cristo nosotros tenemos la bendición de la vida eterna, de caminar en bendición aquí sobre la tierra. La relación nos dice que podemos hacer todas las cosas que agraden a Dios, no las que nos agraden a nosotros, las que le agraden a Dios. En ella podemos disfrutar de la libertad de ser perdonados, es decir, sí nos vamos a equivocar, pero Dios no nos va a venir aquí, nos va a partir con un rayo. Esa es la religión que nos han vendido y en todas las religiones, porque eso sucede lo mismo en la religión hindú,
En el Islam es un Dios de castigo. Eso no es, ese no es el Dios perdonador que nos dice que Jesús es el camino al Padre. Él nos ama. Y la última es que la misericordia de Dios nos cubre cuando somos pecados. Nuestra relación con Cristo no es solo una relación más de las muchas que tenemos, de papá, mamá, hijo, compañeros de trabajo, sino que es la relación que debemos buscar. Es esa relación que rige toda otra. Esa es la principal. Es el ancla, es la fortaleza, es el cimiento. Si nuestra relación con Cristo no refleja su señoría, es decir, que Él es el rey de nuestro corazón, no ninguna otra persona, entonces esa relación con Cristo no es genuina, sino es una relación de conveniencia, como cuando hacemos las relaciones en la humanidad, ¿no? Me congració con mi jefe. Yo creo que Patty tendrá muchos empleados que ya sabe que, ay, no hacen caso, pero pues delante de ella es como, bueno, no sé cómo te dicen, si Sandra o Patricia, pero tú sabes que no llegan a tiempo, que no hacen el trabajo. Eso es una relación por conveniencia, entonces realmente no hay una relación, es una hipocresía. La relación en Cristo es la única en Cristo, no nombre de iglesia, no nombre de denominación, ni católica, ni pentecostal, ni como la quieran llamar, sino es una relación con Cristo, el Cristo de la Biblia, que murió por nosotros en la cruz, donde podemos venir a la presencia de Dios y entender quién es Él y arrepentirnos del pecado para ser santos como Dios. Y eso está ahí en 1 Pedro 1:16. Si alguien la encuentra, con eso cerramos. Para cerrar, y ahorita, si alguien tiene preguntas o comentarios, como a trabajo de devocional, si lo quieren hacer, aquí hay otro nombre, es el nombre Olam, y ese es el significado, lo encuentran en estos versículos bíblicos. Él es el principio y el fin. Y el día Primera de Pedro 1:16 ya lo tengo. ya te doy un segundo. Y Él es el mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, Él es el comienzo del tiempo y Él no tiene fin. En Él son todas las cosas. Ahí tienen referencia bíblica, está el comentario. En el lado derecho hay dos eventos de los que ya hablamos, que fue el pacto del arco iris y el juicio de la Torre de Babel. Y hay la siguiente persona, ya no recuerdo en cuál vamos, es Agar, que es la segunda esposa de Abraham y madre de Ismael. Vamos a hablar de Abraham la próxima semana. Esta es la tareita. Sigan practicando sus versículos. Esto es relación. Decirle a Dios, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No lo que me enseñaron, no lo que creí, sino es con el Señor. Y esta es la tarea para lo que tienen que investigar. Eso lo van a ver cuando les mandemos la lección. Y ahora sí, si mi papá lo puede leer, y abrimos tiempo de preguntas, de lo que quieran ver. Santiago, el versículo es Santiago 1, versículo 27. No, primero. Y la siguiente es Pedro, pero los que quieran anotar primero Santiago 1:27. Entonces, profesora, le agradezco mucho que me dé la oportunidad de hablar y le puedo pedir el favor, ¿podemos salir desde recreo ahora? Sí, ahorita puede salir de recreo. Pero mientras tanto, hágame el favor, este muchacho es muy inquieto. Primero de Pedro. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Es que está dando esperita para que mis compañeros de recreo puedan encontrar. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Profesora, ¿puedo decir de qué quiere decir santo? Santo no quiere decir que ya sea perfecto. Santo quiere decir apartado para. Cuando yo compro una guitarra y digo yo, esta guitarra es para tocar únicamente para Dios, está apartada para cantarle a Dios. Pero si la utilizo para cantarle a Dios y para cantarle al mundo, entonces ya viene a ser una religión. No está consagrada. Gracias, profe. Correcto. Y precisamente ahí es cuando empezamos a desarrollar el tema de ser santo, de ser apartado para Dios. Y yo creo que el tema, porque empezamos con el tema de religión, las religiones todas empiezan desde Babilonia. Cuando precisamente con Nimrod, para agradarle a los dioses, porque habían dioses de todas las clases.
que se pasan de religión a religión, de imperio a imperio. Para agradarles a Dios se sacrificaban cosas, se sacrificaban a los bebés. Eso no fue lo que Dios pidió. Y por eso todos esos rituales, todas esas religiones que se han pasado a través de las generaciones, Dios condena eso. Dios no quiere eso. Lo que quiere que sacrifiquemos es nuestro corazón, lo que a nosotros nos gusta hacer. Y eso significa ser santo, ser devotos al Señor. Así que 2 tareas, aparte de las de investigación, es que cada uno le pidamos al Señor y analicemos qué cosas hemos nosotros guardado para nosotros, que le decimos a Dios, eso sí es mío, o sea, todo el resto sí es tuyo, Dios, pero este sí no. Y nos pongamos a analizar por qué será que estamos protegiendo tanto eso. Y realmente entonces estamos siendo religiosos o tenemos una relación totalmente, 100%, donde estamos consagrados al Señor. Y decir, no importa que peguemos, porque eso no es consagrar. Consagrar es decir, prácticamente es como un matrimonio. Yo le pertenezco al Señor. Y si no es así, ¿qué es lo que nos está impidiendo? Que le digamos, Señor, bueno, va el versículo de tarea hoy. Señor, ayúdame a entender qué es lo que todavía tengo para mí, como mi tesorito. Y qué es lo que es para ti. Y que le digamos, Señor, ayúdame a ver, Espíritu Santo, cree en mí ese corazón donde yo no reservo nada para mí, sino todo es tuyo, todo es para ti, porque todo lo que Dios nos ha dado es bueno. A medida que sigamos estudiando, vamos a ver que todas las reglas que Dios da era precisamente para proteger a los escogidos, al pueblo de Israel y a nosotros de toda la maldad espiritual y demoníaca que se movía en ese tiempo y que, si ustedes no lo sabían, se sigue moviendo el día de hoy. El día de hoy siguen matando niños, siguen abortando bebés. No sé si ustedes ven mucho las noticias, pero ahorita eso pasó más o menos, creo que en la administración anterior con Santos, cuando estaba la ministra de Educación. Lo traigo a colación porque eso está pasando ahorita en la Organización de la Salud. Están sacando, o sea, yo no sé qué tendrá que ver la Organización de la Salud con la educación o nada, pero ellos están sacando currículum que quiere regir sobre todos los países, donde le están enseñando a los niños pequeños perversión. Eso solamente viene precisamente de Satanás. Y como mucha gente cree que una cosa es religión y no creen en Dios, y bueno, lo que sea el refajo que tienen ahí, todo va, porque todo va en nombre del amor. Pero Satanás se ha infiltrado y por eso nosotros estamos estudiando las Escrituras para no solamente pelear con las leyes y eso, sino realmente pelear en el espíritu, porque tenemos la obligación de orar y pelear no solamente por nuestros hijos y por nuestros nietos, sino por los de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros conocidos, no importa en lo que ellos crean, porque Él quiere destruir la niñez y la juventud. Y nosotros tenemos que unirnos a pelear en contra, porque Dios nos ha mandado, nos ha llamado, como decía ahí en Santiago, a batallar por ellos. Así que tenemos bastante información, bastante tarea. Lo lindo es que sabemos y entendemos que Dios está en control de todas las cosas, pero nosotros somos parte activa de lo que Él está haciendo sobre la tierra. Así que no nos vamos a quedar solamente diciendo, ay, gracias Dios porque yo soy salvo, y hacer como el de la vista gorda y no mirar a los demás, sino precisamente es por eso que estamos acá, porque el Señor les ha puesto en el corazón a ustedes y a mí de que vamos a aprender las Escrituras para traerles esas mismas buenas nuevas a otros y decirles que todas esas mentiras del diablo es para destruir y finalmente para llevarse almas al infierno, y que nosotros vamos a traer esas buenas nuevas de salvación, que es vida eterna en Cristo Jesús. Con esto voy a cerrar. Si alguien tiene que salir, pero dejo abierto porque de pronto hay unas preguntas y comentarios, y las que no se pueden responder ahorita yo las anoto. Si tienen más a medida que van estudiando, anótenlas, mándenmelas. Y bueno, le damos muchas gracias al Señor por su amor, la oportunidad que Él nos da, que Él nos encuentre estudiando y trabajando, porque no sabemos cuándo va a ser el último día. Y le voy a pedir el favor a Aida, si está Aida por ahí, y nos cierra en oración. Perfecto, gracias Aida. Gracias.
Bueno, cerramos los ojitos, por favor. Amado Dios, te damos muchas gracias, hermoso Señor, por este día, por tu misericordia, por la voluntad que pasa sobre nuestras vidas, hermoso Señor. Gracias por este estudio. Gracias, hermoso Señor, por las personas que pones para enseñarnos, para traer información que es útil para nuestra vida, Señor. Gracias por cada una de las familias que están aquí representadas, hermoso Señor. Bendícelas, acompáñalas, Padre Celestial. Sabemos que han sido tiempos difíciles, pero estamos bajo tu cobertura, hermoso Señor, y sabemos que nada nos pasará. Gracias, Señor, también por nuestros hijos. Guárdanos, Señor, de tantas cosas malas que están